9 de la mañana con 30 minutos, 9 con 30, nos acompaña en estudios el ingeniero Leopoldo Ocampo, él es vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. Vamos a hablar un poquito sobre la evaluación de los daños en edificaciones por terremotos, el énfasis en la necesidad de aplicar normas ecuatorianas en la construcción que permitan que haya una garantía de cara al futuro. Creo que nos ha dado una durísima lección el terremoto de hace una semana atrás, porque mucha gente quizás desconocía que vivía dentro de una verdadera trampa, que vivía dentro de un lugar donde se sentía muy a gusto, que era su casa, pero que vivía dentro de cuatro paredes que después les pudieron haber costado incluso la vida. Y esto viene de arrastre, y entonces la intención es que usted que está escuchándonos sepa qué puede hacer para que la normativa se aplique y que además su casa no corra peligro, pero más allá de su casa, su vida. Ingeniero, gracias por estar aquí, buen día. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la percepción que usted tiene respecto de lo que son las edificaciones, las construcciones que vemos se han venido fácilmente abajo después del terremoto? Bueno, tiene algunas aristas de esta situación. La primera es las construcciones informales. El hecho de no hacer técnicamente las obras civiles, el hecho de no ocupar a los profesionales, los cuales obedecen a un diseño. Cada construcción se lo hace en función de las cargas que van a soportar, de la altura, de los pisos que van a tener, pero muchas veces por los ahorros tratan obviar el que el profesional esté al frente y se obvian muchísimos parámetros que son producto de las fallas de las estructuras. Ahora, ¿quién es el que tiene que vigilar que justamente ese ahorro no represente una verdadera trampa para la vida de la gente? Hoy por hoy los municipios, los gobiernos autónomos descentralizados que hoy se denominan, antiguamente se llamaban ordenanzas municipales, es decir, normas constructivas las han existido siempre. Estas ordenanzas municipales por lo general solo lo hacían calzando la vestimenta a conveniencia del municipio de su momento. Hoy por hoy estas normas se llaman las normas NEC y obedecen a un decreto ejecutivo, es decir, hoy es una ley. Entonces, esta ley está regida para todos, sean construcciones pequeñas, sean grandes, estén en la zona urbana o estén en la parte rural. Es decir, todos estamos obligados. Simplemente hoy se pone en vigencia siempre y cuando, y desgraciadamente, cuando vemos estas catástrofes. Ahí recién estamos apurados en amparar nuestras normas NEC. Como digo, siempre han existido reglas de juego para las construcciones. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos Buen días. día. Mi pregunta va, el día de ayer el presidente hablaba con la Fiscalía y pedía encontrar culpables y responsables de todas las construcciones que se han caído. ¿Usted cree que esto es posible, de cada construcción, de cada edificio, encontrar un culpable? Porque hay muchas casas que dicen que han sido construidas por los ciudadanos, sin un arquitecto, sin un ingeniero. Eso es totalmente algo impráctico lo que se dice, ¿no? Pues mire, si yo tenía en Puerto Viejo, en Pedernales, de donde hicimos la visita de primera mano y acabamos de venir de la zona cero, pues muchas de las viviendas son construidas dadas el dinero al maestro mayor. ¿Dónde lo va a encontrar ese maestro mayor? Ahí viene el grave problema, porque si usted construye con profesional, llámese ingeniero, llámese arquitecto, es muy simple, porque primero, desde el diseño usted tiene un plano firmado por un profesional. ¿Y dónde lo va a encontrar este profesional? Muy fácil, en el Colegio de Ingenieros, en el Colegio de Arquitectos, y cimentado mucho más, en la Cámara de la Construcción. Ahí la importancia de los gremios, quienes avalizan a los profesionales para que justamente sean los responsables totales de las edificaciones. Mientras tanto, lo que usted me pregunta es totalmente impráctico. No vamos a llegar a ningún lado. Tal vez podrán encontrar a los profesionales de las estructuras mayores, de los edificios altos, por decirlo así. En caso de los hoteles puede ser, ¿no? Puede ser. Aseguradoras exacto. que les cubran también. Sí, como le digo, nosotros estuvimos en la zona cero y encontramos ya al equipo de las aseguradoras que estaban haciendo obviamente su investigación para poder dar los resultados y obviamente ellos ser responsables. Conversamos con ellos, van a obviamente responsabilizarse en lo que les compete. Pero en todo caso,
en términos generales es totalmente impráctico. Sí. Ahora, ¿cuál sería la recomendación que usted daría, ingeniero, para que se puedan mejorar las estructuras que han quedado de pie en esa zona? Porque ahora más adelante quiero hablar también de la ciudad de Quito, porque aquí me parece que hay también una enorme preocupación de cómo va a afrontar la ciudad un sismo que pueda llegar a tener esa magnitud. Pero quisiera partir de allí, de cuál es la recomendación, la normativa que dice cuando hay un edificio que ha quedado de pie. Bueno, de hecho nosotros fuimos a Puerto Viejo, pasamos toda la semana anterior invitados por el Banco del Estado, en el cual hicimos una evaluación del edificio de 13 pisos de altura, en el cual, a pesar de tener una antigüedad de 20 años, el edificio no sufrió ningún problema estructural. Obviamente fue muy bien concebido, muy bien diseñado y lo más importante, muy bien construido. Se construyó en base a los planos, a los diseños. Y es por eso que este edificio, estando en el centro de la zona cero, no sufrió ningún colapso. Obviamente ahorita se ha desplegado muchos equipos de profesionales los cuales están haciendo una evaluación. Entonces, el dar un criterio general para todos tampoco, o sea, sería, como dirían los abogados, sería prevaricar. Cada estructura tiene su particularidad y es por eso que obedece a que cada profesional debe ir estudiando cada vivienda o cada edificio y si en base a eso, a lo que se mire, el por qué falló, porque las causas de las fallas de las estructuras son algunas. Entonces, mal se puede uno decir una generalidad, por esto es la solución para todas, no. Técnicamente eso es imposible decirlo. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, de lo que hemos podido nosotros venir analizando de primera mano, las fallas en las estructuras que nosotros pudimos analizar son algunas. Por ejemplo, los estribos. En cabeza y pie de columna tienen que poner los estribos a cierta longitud. En algunos casos ni siquiera lo existían y obviamente la columna falló y se cayó obviamente la estructura. Hay algunos en las construcciones informales construían y el diseño era para casas de 2 pisos. Pero no, el otro año yo tenía un poquito más de dinero, no importa, levantemos una casa de 3. No importa el próximo, el tercero. Llegaron a levantar casas de 2 pisos hasta de 6. Es obvio que por aplastamiento tenía que fallar esa estructura. Es decir, totalmente en el piso, toda la edificación. Otro motivo obedece a que no se hace análisis de los tipos de suelo en el cual se va a cimentar. Si usted cimenta en un suelo malo y pone una estructura, una carga fuerte, que no puede soportar el piso, también es mucho de los casos el motivo por el cual fallaron. Otro de los casos que, mire, usted utiliza materiales buenos, ¿sí? Pero mal dosificados, es motivo de un gasto imprudente porque también fallan las estructuras. Usted tiene que saber la dosificación correcta para poder utilizar los materiales a utilizar. Otra de las situaciones, por lo general en la costa hacen los voladizos, con el fin de taparse, de guarecerse del sol especialmente, ¿verdad? Pero también, no sé si ustedes han visto, la esbeltez en las columnas. Entonces tiene un volado grande, muy ancho, pero unas columnas muy esbeltas, es decir, muy altas. Claro. También ha obedecido uno de los problemas. Sobrepasa. Entonces, como usted verá, son algunas de las explicaciones que nosotros hemos venido viendo de primera mano y va a ser un motivo de un informe que tal vez hoy en la tarde ya lo entreguemos empezando al mismísimo señor presidente de la República, vicepresidente, a riesgos, y estamos coordinando con el Ministerio de Transporte también, para nosotros seguir poniéndonos a las órdenes. Tenemos un contingente de constructores que están con la mejor predisposición en viajar a la zona cero, para empezar este proceso que ya entiendo que se terminó ya el chequeo de que no haya ya bajo los escombros personas fallecidas, es decir, para empezar la reconstrucción. El mayor problema es la informalidad. ¿Y qué decir de los materiales, ingeniero? Los materiales han sido usados, se dice, ¿no?, en la especulación, esto para ratificarlo desde lo que usted ha podido evidenciar, ver que los materiales no son los mejores. Nosotros hicimos una inspección básicamente visual. No llevamos equipo de laboratorio, fue un laboratorista y trajo sus muestras. Una vez que nosotros podamos tener el reporte del laboratorio, pues de ahí podremos dar con certeza lo que usted nos dice. Mientras tanto, no quisiera aventurarme a dar un criterio generalizado, que eso técnicamente no lo vamos a hacer.
Ingeniero, las empleadas del sábado informaba que de las 6.600 viviendas y edificios más o menos que colapsaron, el 42% de estas viviendas estaban bajo el nivel de pobreza. Entonces, ¿cómo usted cree que ya a futuro se puede programar para que justamente un cuerpo de ingenieros, de arquitectos puedan aportar al país para que estas personas que no tienen recursos para contratar a un ingeniero, un arquitecto, puedan solucionar estos temas de vivienda y se construyan en realidad construcciones que sean seguras? Bueno, lo que pasa es que ahí hay mejor un criterio equivocado. El hecho de no tener dinero para contratar un ingeniero o un arquitecto le resulta muchísimo más caro el hecho de no contratarlo. Porque mire, el hecho de lo que hemos acabado de hablar, todos los pormenores, todos los casos en los cuales por qué han fallado las edificaciones informales, ha obedecido justamente por no tener un ingeniero y arquitecto. Ahora le pregunto, ¿en cuánto valoramos una vida humana por no contratar a un ingeniero o un arquitecto? Eso no tiene precio. Y no es verdad que tampoco el ingeniero va a venirle a poner o el arquitecto el 100% más de un costo de lo que cuesta la infraestructura, ¿no? Sola de la casa. No es verdad. Uno se maneja un rango obviamente muy razonable y de hecho hoy mismo la Cámara de la Industria de la Construcción estamos presentando nuestro proyecto de viviendas de tipo social para poner a consideración del Ejecutivo, para que lo tome en cuenta y de ser el caso desplazarnos a poder plasmar esto y justo ir a la gente más pobre para solucionar sus problemas de vivienda. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, las aseguradoras ya están por desembolsar, según los cálculos que ellos tienen, 300 millones de dólares, pero a los edificios obviamente que ellos son su responsabilidad, los que están asegurados. Según hemos escuchado por las noticias, el gobierno tiene 600 millones de crédito, ¿sí? Pero obviamente va a faltar muchísimo más para reconstruir. Nosotros analizamos que no van a ser solo 3 años, serán unos 5 años, pero no porque falte la voluntad del pueblo ecuatoriano como se ha desbordado. La falta va a ser económica. Ojalá el gobierno nos dé unas mejores noticias de las que no ¿Cuánto tenemos. están calculando, ingeniero, que serían los costos? El presidente dio un costo aproximado de unos 3.000 millones de dólares. ¿Creen que es correcto? Nosotros, mientras no tengamos la evaluación total de cuántas viviendas, de qué altura, de qué hablamos de la infraestructura, no nos podemos aventurar a dar montos. Porque es decir, muy a la ligera va a ser 300. ¿Y si es más? Y si tal vez las aseguradoras tienen la responsabilidad de desembolsar más dinero porque tienen ahí ellos esa responsabilidad de los edificios que tienen en su poder de seguros. Entonces todas esas cosas caeríamos bajo una especulación que nosotros como técnicos no nos podemos dar ese lujo, sino mejor tener datos reales y en función de eso hacer nuestro análisis y dar valor real. ¿En qué tiempo sería eso, ingeniero? Si ustedes nos permiten, aquí yo creo que unos 15 días, 3 semanas podemos tener ya los datos exactos de cuántas edificaciones son las que tienen que reconstruirse y de qué volúmenes hablamos de estructuras y de edificaciones, pues podemos darles un dato bastante cercano a la realidad. Ingeniero, yo tengo una consulta, porque al momento de construir una edificación creo que se hace un registro de propiedad y se paga, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte de la costa, ¿cómo contar cuántas casas se vinieron hacia abajo? Si es que tal vez hubieron personas que no pagaron este registro de la propiedad y construyeron su casa. De hecho, de esos casos hay muchísimos. Y es justamente lo que estamos llamando las viviendas informales. Y no solo en la costa, aquí mismo en la ciudad de Quito, existen muchas de esas viviendas, ¿sí? Entonces, la evaluación se la tiene que hacer in situ. Esperamos, obviamente, ya tener en las próximas horas, no días, la Cámara de la Industria de la Construcción se nos dé ya la cita pertinente con el gobierno, sus delegados, para poder nosotros dar este criterio, de que los análisis tienen que hacerse in situ, porque solo ahí podemos tener el dato real y exacto de lo que está pasando. Si nos basamos solo en papeles, vamos a tener justamente unos datos totalmente fuera de lugar a lo que realmente ha pasado. Ingeniero, ¿y las evaluaciones que ustedes están realizando incluyen lo que son carreteras y servicios básicos? Sí. De hecho, la próxima semana nos vamos a desplazar con otro equipo de gente, pero ya obviamente coordinado con la autoridad, para ver en qué sitios, porque no se trata de enviar, como le digo, tenemos enlistado ya unos 70 profesionales que están listos para salir, en todo campo de especialidad,
sea esto infraestructura, sea agua potable, alcantarillado, porque también son temas que hay que irlos a revisar, no solo son las casas. Las vías, venimos haciendo un análisis visual desde Portoviejo hasta Pedernales, con el equipo que nos desplazamos de 10 profesionales, pero obviamente las vías no es el tema muy fuerte, porque ciertamente en algunas partes hay daños, pero todo está transitable. Es decir, las vías no le veo yo el tema muy fuerte, de un análisis preliminar obviamente y visual. Perdón que le interrumpa, las empleadas hablaba de 71 kilómetros más o menos afectados, ¿cree que es acertada esa cifra? Sí, más o menos, como les digo, son análisis visuales de primera mano, sí puede ser. Entonces eso yo no le veo mucho problema, sí, porque además los 71 kilómetros no son el Todo total el tiempo. a lo largo de toda su longitud, sino son en tramos cortos, tramos 200 metros, 300 metros, entonces son muy puntuales. En todo caso, como digo, las vías no es mucho el problema, según mi análisis, más desde acá enfocado a la infraestructura, dónde se va a rehabilitar las viviendas. Hay que hacer el análisis de suelos, nosotros comentábamos hace un momento, pues en Pedernales mismo ya se dio un sismo parecido, ¿no? Me parece que es en 1948. 1942. Entonces hay que ir a analizar también si es que el suelo donde está cimentada la ciudad de Pedernales, hay que empezar por el principio, como digo yo. O sea, esto hablaría de una Amerita, reingeniería total posiblemente de Pero la por ciudad. supuesto, si se va a hacer una inversión tan fuerte porque Pedernales realmente está devastada, pues si se va a hacer una reingeniería, que se haga el análisis desde el inicio, desde abajo. Hay que analizar el suelo donde se va a volver a cimentar y si es que es procedente o no. Y de allí empezar hacia arriba. Y de acuerdo a esta planificación, justamente en servicios básicos, explicaba igual las empleadas que el 74% de las personas y de las edificaciones no contaban con los servicios básicos. Esta planificación vendría también a incluir en todas las zonas un servicio básico que no tenían. podían. Bueno, mira, nosotros tenemos una fuente de primera mano. Viajamos de Manta hacia San Vicente y preguntamos, obviamente la gente estaba muy preocupada por los servicios básicos, especialmente por el agua, ¿sí? Entonces nos detuvimos a consultar qué pasaba, si nunca tuvieron agua. Y nos decían, no, nunca tuvimos agua, siempre nos abastecíamos en base a tanqueros. ¿Cuál es el problema que ocurrió con el terremoto? Que empiezan a venir mucho más despaciados los tanqueros dada la necesidad. Entonces, ese es el desabastecimiento que están teniendo. Agua, por tubería, no lo tuvieron nunca en estos sectores. Obviamente el casco urbano es otra cosa, ¿no? Entonces, todos esos análisis toca ir a profundizar y hacerlos. Y en función de eso, es lo que nosotros vamos a permitirnos darnos nuestro informe y nuestras recomendaciones a la autoridad. Ahora, vamos a hablar un poquito de la ciudad de Quito, ingeniero. ¿Cuál es, digamos, la panorámica de la ciudad? Hemos visto que hubo una edificación que se cayó en el sur, estaba muy mal hecha, eso vale la pena remarcarlo, pero en general la ciudad no ha tenido grandes problemas. Ante un sismo de mayor magnitud, algo similar a lo que ocurrió en Pedernales, ¿está preparado Quito? Hace 2 años que tuvimos también un periodo de réplicas y de sismos de una magnitud hasta de 5, me parece que fueron. Sí. El alcalde de la ciudad dio un dato junto con el presidente de la República que al menos a mí me resultó alarmante, que el 70% de las construcciones no están hechas con materiales antisísmicos. Sí, es verdad. Nosotros tenemos el dato del 60% de la construcción de vivienda es informal. Yo creo que lo topamos del tema de qué es en concepto las construcciones informales, y sí, el 60% en Quito. Entonces el riesgo es muy alto. El riesgo es muy alto. ¿Y qué se puede hacer? Porque replantearnos todo el 60% de la ciudad sería una cosa muy costosa. ¿Qué es lo que usted le recomendaría a la gente que haga para que pueda reforzar sus casas o cuál sería el camino para ir haciéndolo de a poco? La Cámara de la Industria de la Construcción está emprendiendo una campaña, pero coincidencialmente no de hoy, desde antes, el cual estamos llegando a los sectores, a la sociedad civil, para poder justamente dar nuestro criterio técnico en función de cada vivienda, pero sin costo, esa es la gran diferencia.
es el emprender esto mismo sin costo, pero no hoy por el terremoto, ya lo estamos haciendo hace rato. Y en función de ello estamos ya por concretar una reunión personalmente con el señor alcalde, justamente para indicarle las bondades de todo lo que nosotros estamos proponiendo, porque hoy se puso en vigencia. Hoy sí, tal vez nos van a tomar un poco más de atención lo que nosotros ya iniciamos a hacer. Y en ese sentido, más o menos, digo, tomemos ejemplos como los de Chile, que ha tenido sismos muy fuertes, lo que ocurrió también, por ejemplo, en Haití. ¿Cómo se hace para tratar de reforzar una edificación? ¿Se puede? Esa sería la pregunta fundamental. ¿Se puede sobre lo ya hecho reforzar? En ingeniería todo se puede hacer, todo depende de la parte económica, todo podemos hacer, todo. En edificios de lo que usted se imagine, en puentes de lo que usted se imagine, todo podemos hacer, todo depende del presupuesto, cuánto ello incumba en precio, ¿sí? Pero no creo que deberíamos mejor, y solicitaría a los medios importantes como usted, mejor que ya no se vea hacia atrás, veamos hacia adelante, mejor el pedir, y si fuera del caso, con el mayor de los respetos a la autoridad, exigir a que se implementen las normas ecuatorianas de la construcción. Esto es de aquí para adelante, que ya no, en lo posible no tengamos problemas. La Cámara de la Industria de la Construcción, desde hace unos 2 años, es parte de la normativa, se hicieron y se mejoraron las normas ecuatorianas de la construcción, obviamente a la cabeza el Midubi. Y hoy por hoy estamos solicitando que empecemos a socializar, porque como digo, hoy sí todo el mundo está a la expectativa que cuán importante ha sido el que se tenga parámetros constructivos, y ahora sí todo el mundo se está enterando que sí los ha habido, pero que no se los tomaba en cuenta, que era mejor contratar a un ingeniero, a un arquitecto, que el contratarle solo al maestro mayor, que me resulta más barato. Entonces hoy que sea el inicio, obviamente con el Midubi estamos en un convenio ya para poder socializar, pero a nivel nacional, las normas ecuatorianas de la construcción, que obviamente los padrinos principales somos nosotros, la Cámara de la Industria de la Construcción de Quito. Ingeniero, este aumento al 2% en el IVA que se está debatiendo actualmente en la Asamblea Nacional, ¿afectaría a la construcción, a los precios de construcción en nuestro país? Por supuesto, nos va a subir, eso es directamente proporcional. Pero sin embargo, como dijo el presidente, es por un año, creo que todos tenemos que sumar esfuerzos si es que la Asamblea así lo decide, pues no nos tocará más que arrimar y aunar esfuerzos y mejor, pero también creo que no va a ser suficiente. Hemos hecho el análisis de la cantidad de viviendas que hay que reconstruir. Se decía más de 6.000, ¿no? Entonces, restando lo que hablaba de los 300 millones de las aseguradoras, los 600 millones de un crédito inicial que decía el gobierno que ya lo tiene. Entonces, ojalá mejor podamos seguir teniendo estas colaboraciones internacionales para poder abarcar lo que más se pueda, porque el 100% va a ser muy difícil que incluso dentro de los 5 años podamos cubrirlos. Es decir, el tiempo que usted calcula ahora, que dice no van a ser 3 sino 5, o puede ser incluso más, Sí. ¿en base a qué se hace ese análisis, ingeniero? ¿A la cantidad de viviendas que han sido arruinadas, al presupuesto, al estudio que hay que hacer, a los planos que hay que elaborar? ¿Cuáles son los parámetros para que nosotros más o menos comprendamos por qué el tiempo sería mucho más de 3 años? Netamente me guío al tema presupuesto, al tema dinero. Si nosotros contaríamos, o el gobierno nos diera esa buena noticia, que tenemos la plata, los profesionales estamos dispuestos a construir inmediatamente. Sería menor incluso el tema es presupuesto, porque obviamente los sitios están ahí, el remover escombros no se demorará más de 15 días, ustedes lo van a ver, que sea un mes en remover escombros. De ahí, en un año podemos estar reconstruyendo todo lo que se necesite. El tema netamente es presupuesto. Mire nada más. Esperemos que de una u otra forma entonces se pueda al menos hacer una buena planificación. Dicen que a veces el hecho de apurar las cosas termina entorpeciéndolas. Su recomendación sería que más bien ahora se haga una buena planificación en función de lo que se tiene económicamente. Pero por supuesto, y la planificación tiene que hacerla en base a los técnicos, y si nosotros al siguiente día del terremoto, el día domingo anterior, nosotros nos pusimos ya las órdenes de las autoridades, verbalmente, por teléfono y por escrito,
pues creo que hoy es el momento de que se tome en cuenta a sí mismo los profesionales y que mejor amparados por una institución que sea la que afronte y se responsabilice lo que usted nos indica, que todo obedezca a una planificación para que se hagan las cosas como se debe hacer, porque también hay que analizar que las inversiones son muy importantes como para poder hacerlos a la ligera, como usted bien lo menciona. Ingeniero, quiero agradecerle mucho por estos minutos, por esto que usted nos ha comunicado, no solo a nosotros, sino a la ciudadanía en general, que marca la pauta de que hay cosas que se deben analizar sesudamente, que se debe planificar la reconstrucción de esta ciudad y que además todo pasa por una cuestión presupuestaria, que en este momento el país adolece, ¿no? Que está en una circunstancia bastante compleja, en una recesión económica, dicen que a veces tras cuernos palos, pero de las crisis también hay otro refrán popular que dice pueden significar una oportunidad para salir adelante. Ojalá que esta sea una gran oportunidad. Así es, muchas gracias. Simplemente, si usted me permite, quisiera hacer un pequeño comercial de la Cámara de la Construcción. ¿Cómo no? Por favor. Nosotros desde hace 3 meses estamos organizando, que cada año se lo ha hecho, en el Hotel Colón, un congreso internacional y justamente y coincidencialmente es acerca del acero en estructuras de altura. Ha tomado tal vigencia este congreso, pues que quisiera invitar a los profesionales, especialmente a la ciudadanía en general, pues vienen expositores internacionales y mucho más se ha cimentado con este problema tan grave que hemos tenido el 11 y 12 de mayo en el Hotel Colón. Esto lo hace cada año con temas diferentes la Cámara de la Construcción. Y mire usted, justo este año nos tocó tratar el acero en edificaciones de altura. Mire la ingrata coincidencia, lo diría ahorita, porque obviamente es la desgracia que estamos viviendo, ¿no? Quisiera aprovechar antes de despedirnos, ingeniero, un tema que me parece es importante también en alusión a la ciudad. El aeropuerto Mariscal Sucre, el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, impedía además el hecho de las construcciones muy elevadas sobre Quito. La salida de este aeropuerto ahora hacia el sector de Tababela permite que se puedan construir, digámoslo así, edificaciones mucho más altas. ¿Cuál es el tope en Quito? Porque vivimos en una geografía muy particular. En ese sentido, quisiera saber cuál es la posición de ustedes como Cámara en cuanto a las construcciones, porque las ciudades como Quito no tienen ya más chance de ampliarse hacia los costados, sino hacia arriba. Sí, mejor en eso el municipio ha tenido le ha atinado, por decirlo de alguna manera, en el sentido de ya justamente de empezar a autorizar las construcciones de altura, porque ya masificar más, como usted bien lo dice, horizontalmente ya Quito no tiene dónde. Mire, usted se ha desplazado hacia los valles, pero los valles también ya están saturándose, falta ya muy poco para que se sobresaturen los valles. Entonces, en verdad, Quito ha tenido, el municipio de Quito, que la ordenanza sea ya que se permita hacer edificaciones de más altura. No le puedo generalizar porque justamente es un análisis que eso sí lo ha hecho muy bien el municipio de Quito, es por sectores. Entonces en cada sector tiene su ordenanza para poder hacer las edificaciones de altura, respetando el sector, respetando muchos parámetros, la ubicación, si está cerca de un hospital. Entonces según cada sector tiene su limitación de altura. Entonces, en eso Quito creo que está muy bien ordenado en esa parte. Ingeniero, gracias por venir. Muy gentil, les agradezco mucho y siempre a las órdenes. ¿Sí? El ingeniero Leopoldo Ocampo, vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. Hemos hecho una evaluación de los daños en edificaciones por el terremoto en la costa ecuatoriana y por supuesto un énfasis en la necesidad de aplicar normas de construcción adecuadas al momento de la elaboración y que haya sobre todo también esa inspección, esa vigilancia por parte de las autoridades, que es lo que más compete.